Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y con el diario La Faena en la isla de Margarita, vamos a dar comienzo a nuestro itinerario académico en el cierre de una serie de programas sobre el agro, la producción alimentaria y todo lo pertinente pues a este campo que de alguna manera sabemos todos que está deprimido en Venezuela como todos los sectores y como todos los factores. Y hoy tenemos como invitado a un profesor estimadísimo por este grupo, que es economista, profesor titular jubilado en la Universidad de los Andes, tiene maestría en economía agrícola en Estados Unidos, doctor en honores, por cierto, en desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. También ha trabajado en la Universidad de Mérida. Bueno, un currículum como todos los que hemos tenido aquí, pues de personajes académicos de primera línea, que es Alejandro Gutiérrez. Él va a exponer su tema y los demás pues vamos a participar en la medida de lo posible y de acuerdo a las limitaciones del tiempo, con acotaciones o aclaratorias. Así que yo creo que Alejandro, pues bienvenido. Nos encontró aquí discutiendo un tema diferente, pero ya el programa está en el aire, así que adelante con su exposición. Bueno, buenos días a todos. No, gracias por la invitación. ¿Me dan para compartir pantalla, por favor? José Manuel, para compartir pantalla. Ajá, allí la tiene ya. Bueno, voy a hablar un poco sobre la crisis nacional y sus dimensiones, política, económica y social, el desempeño del sistema alimentario venezolano en el marco de esa crisis y los grandes objetivos de una nueva estrategia agroalimentaria para el corto y largo plazo. Bueno, la crisis, eh, es bueno decirlo, no comenzó con el chavismo. La crisis ya había comenzado y el chavismo lo que hizo fue profundizarla. Eso está alertado por muchos investigadores en diferentes trabajos. No se hicieron las cosas que se tenían que hacer y desembocamos pues en una crisis de legitimidad política que llevó a la elección de Hugo Chávez y lo demás ya es historia, ¿no? Entonces, la dimensión política de la crisis actual es persistente, por supuesto que se agrava desde 2013. eh, eh, Estábamos en una especie de, de- de autoritarismo competitivo, como llaman los politólogos, eh, pero desde 2013 y con la caída de los precios del petróleo en 2014, salen a la superficie todos los problemas que se habían acumulado y que Chávez no tuvo tiempo de ver por su muerte oficialmente el 5 de marzo del 2013. Eh, pero lo cierto es que esa crisis pues significa una pérdida de ingresos importantes para el país en materia de petróleo. En las elecciones de 2013, como ustedes saben, fueron muy disputadas y todavía existe la duda sobre si efectivamente eh, esa crisis, esas elecciones fueron ganadas por Nicolás Maduro. Eh, y hay toda una serie de sanciones económicas que comienzan a aplicarse, sobre todo de parte del gobierno de Estados Unidos, a partir de 2017. Luego las elecciones de 2018, después de una pérdida importante que tuvo el gobierno en 2015 con la pérdida apabullante de la Asamblea Nacional, eh, empieza un proceso de deterioro cada vez más pronunciado en materia política, en materia de violación de derechos humanos y libertades, y eso desemboca en las elecciones de 2018, que fueron no reconocidas por una gran cantidad de países, y empiezan a agravarse el tema de las sanciones, eh, sobre todo a partir de 2019, que tocan la parte petrolera, y el deterioro de la clima y libertades políticas. En las elecciones de 2024 hubo un gobierno interino entre 2019 y 2022,
que no se convirtió tampoco en una solución a esa crisis política. Las elecciones de julio de 2024 no resolvieron tampoco la crisis política. Estamos en una situación de agravamiento de esa crisis política. El gobierno actual, o quienes ejercen el gobierno actualmente, desconocieron la voluntad popular. Hay sanciones ya en marcha, cada vez más fuertes, eh, y, y esas sanciones pues tienen un impacto económico fundamental, importante, que se está ya sintiendo en 2005 después de una ligera recuperación económica entre 2021 y 2024. Lo cierto es que el país continúa aislado del sistema financiero internacional, y, y esto hace mucho más difícil las cosas. Bueno, la dimensión económica, eh, esa es una crisis ya anunciada ya desde finales de los 70, comienzos de los 80. Hay múltiples trabajos. El libro de Liesa, Venezuela, una ilusión de armonía. El trabajo que está allí de Adruga Baptista, del año, la segunda edición fue de 1900, sí, la primera edición fue de 1984. Hay un trabajo seminal de Adruga Baptista sobre donde plantea la crisis del modelo de acumulación de capital basado en la renta petrolera, que ya no daba para más, y desde el pico del Producto Interno Bruto estuvo en 1977, el Producto Interno Bruto por habitante. Y de allí en adelante lo que hemos tenido es una montaña rusa donde en los años que tenemos buenos ingresos petroleros mejora la economía, pero la tendencia de largo plazo es claramente a caer, ¿no? Esa es la crisis de la cual todavía no hemos salido en materia económica. Eh, Quizás desde una perspectiva más economicista, uno diría que la caída de ese modelo de acumulación de capital que nos permitió consolidar una democracia imperfecta, pero democracia al fin, que nos permitió modernizar al país, eh, mejorar y distribuir parte importante de esa renta, urbanizarlo al menor costo social. Bueno, ese modelo pues colapsó, y yo diría que tenemos más de 4 décadas de crisis. El comienzo del chavismo, eh, la, eh, la primera fase de, de, yo lo ubico en términos globales, muy agregada entre 1999 y 2018, es de crecimiento, inestabilidad, por supuesto, de los años del auge petrolero. Recuérdense cómo comenzó Chávez, la crisis que se inicia ya en 2001 con el anuncio del paquete de reformas legales, el paquete de 41 leyes, luego la crisis petrolera, el intento de golpe de Estado de abril del 2002. Es decir, son años muy difíciles, y luego viene la etapa de agudización de los controles de la economía, de la intervención y de control de la sociedad, el anuncio del socialismo del siglo XXI en 2005, etcétera, ¿no? Entonces se inicia una etapa en materia económica de controles de precios, del tipo de cambio, del comercio exterior. eh, Empieza luego del referéndum de 2004, comienza una etapa de más intervención del Estado, de expropiaciones, de ocupaciones, de empresas, nacionalizaciones, y todo eso en medio de un boom petrolero que se prolongó. Los historiadores económicos dicen que es el más largo que hemos tenido, al menos entre 2004 y 2013. Entonces, eh, ese boom petrolero no fue suficiente, se gastó, se hicieron políticas más acordes con lo que Edwards y Rudinger Dorbush llamaron el populismo macroeconómico. El último año que estuvo vivo Chávez, que participó en elecciones, la última elección que ganó, 2012,
Eh, bueno, fue un año como ustedes saben, de auge de la misión vivienda, eh, etcétera. Y luego la carta de renuncia de Jorge Giordani, pues es un testimonio claro de todos los, los desafueros económicos que se tuvieron que hacer para garantizar el triunfo de Hugo Chávez. Esa carta es un documento bien importante. eh, y luego viene la etapa de Nicolás Maduro, donde a pesar de que muchas de las personas que estaban cercanas a él le habían recomendado hacer un ajuste económico, y se anunció en algunas oportunidades ese ajuste económico con asesoría de los franceses, ese ajuste nunca se llegó y Maduro optó por decir que no iba a, no iba a traicionar el legado de Chávez. Lo cierto es que esos años, lo que luego con la caída de los ingresos petroleros en 2014, profundiza en la crisis, sale a la superficie todo lo que Chávez había tapado con los ingresos petroleros y el excesivo gasto y endeudamiento del país. Y, y bueno, entramos en una etapa diferente, eh, donde se prolongan los planteamientos del socialismo del siglo XXI, pero esta etapa dura, a mi juicio, hasta 2018, porque ya a finales de 2018 era evidente que el gobierno iba a hacer un cambio en su política económica y entran nuevos actores en escena. Específicamente entra en escena a encargarse de la economía un grupo de asesores vinculados al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, como todos ustedes ya deben saber, ¿no? Eh, entonces entramos desde 2019 en otra fase, se nos atraviesa la pandemia y no nos damos cuenta que el gobierno en esa nueva fase libera de facto los precios, no deroga las leyes de control de precios, dolariza, legaliza las transacciones en dólares, y reduce o elimina los monopolios de la importación de materias primas, ¿no? Y de muchos alimentos ya terminados que tenía el gobierno. Se abre el comercio exterior, entra en otros, esto a muchos colegas no les gusta que uno lo diga, pero eh, entra a un programa de estabilización económica, con algunos elementos de la ortodoxia económica, y solo que lo hace aislado del sistema financiero internacional y sin reales. Y bueno, no hay financiamiento, no hay dinero para compensar a la masa de trabajadores afectadas, de manera tal pues que este gobierno aplica un programa de ajuste económico con ciertos elementos de la ortodoxia económica, libera precios, legaliza las transacciones en dólares, se abre el comercio exterior, eh, tiene que, para salir de la hiperinflación en que ya estábamos metidos, tiene que aplicar una política monetaria de mayor prudencia en el gasto, pero elimina prácticamente el crédito para que la banca no cree dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un ajuste muy, muy fuerte, y obviamente que eso impacta la variable de ajuste más importante, es la caída de los salarios reales de los trabajadores y su poder de compra, ¿no? Por supuesto que todo ese auge de las misiones sociales que existió en la etapa anterior también se redefine y muchas de esas misiones desaparecen y se reduce prácticamente la política social a la política de transferencias monetarias, los famosos bonos y el CLAP, ¿no? Ahora, esa nueva política económica, más amigable con el mercado, también se basa para salir de la inflación en un anclaje del tipo de cambio, es decir, rezagarlo con respecto a lo que debiera ser en términos reales, dado los diferenciales de inflación que existen entre Venezuela y sus socios comerciales. Venezuela obviamente tenía una hiperinflación. En enero se declara oficialmente eh, la salida el final del periodo de hiperinflación, y entramos en un periodo de inflación alta. Ahora, todos esos supuestos
sobre los cuales se monta ese programa de ajuste económico ha colapsado y lo vamos a sufrir con mayor fuerza ahorita en 2025. Si el gobierno aplicó un ajuste sin financiamiento, eh, por supuesto que eso ha tenido un impacto económico y social muy fuerte, sobre todo en los ingresos de los trabajadores y entre los trabajadores con más fuerza en los trabajadores de la administración pública. Lo cierto es que la crisis política sigue sin solucionarse y por supuesto que eso agrava e intensifica con los cambios en el gobierno de Estados Unidos, intensifica, agrava el tema de las sanciones económicas y eso está manifestándose en las previsiones que se tienen para la economía venezolana en este año. Una caída del Producto Interno Bruto que ya algunos estiman entre 4 y 5%. Volver el año pasado, oficialmente, el gobierno declaró que la tasa de inflación había sido de 48%. Este año se espera que sea de más de 200%. Una caída del consumo privado va a haber este año, etcétera. Entonces, persiste la crisis de los servicios públicos, muy fuerte, sobre todo en las áreas de provincia. El gobierno ha concentrado todos sus esfuerzos en mantener al área metropolitana, Caracas, como un espejo frente al mundo de que las cosas no están tan mal, pero la provincia venezolana obviamente que, que, que sufre mucho. Yo en este momento estoy conectado aquí con una batería de camping porque no sé en cualquier momento me cortan la electricidad, ¿no? Entonces está asegurado la conferencia, por lo menos, ¿no? Eh, bueno, entonces, eso en materia social ha sido devastador, crecimiento de la tasa de pobreza muy fuerte, desigualdad en la distribución del ingreso muy fuerte, ya les voy a mostrar algunos datos, eh, desigualdad territorial agravada por lo que les estoy diciendo, es decir, todo está concentrado en que se vea bonita Caracas, en que Caracas sufra lo menos posible, pero la provincia venezolana eh, tiene muchas dificultades en materia de servicios públicos y de reactivación de la actividad económica. Hay burbujitas en algunas partes del país donde Caracas concentra la mayor parte de ese, de ese reactivación, entre comillas, económica que ha habido entre 2021 y 2024. En realidad, las firmas de consultoría macroeconómica tienen, eso lo tienen más o menos estimado con metodologías nuevas, que no hay estadísticas oficiales, eh, eh, métodos de georreferenciados de movimiento de vehículos, etcétera, y las Caracas, eh, lecherías en Suátegui, Portuguesa y la frontera con el Táchira son los sitios del país donde se observa que hay más activación económica, no óptima, pero donde hay más movimiento. El resto del país está en un crecimiento muy bajo o totalmente paralizado, como es el caso de algunos estados como el estado de Amazonas, ¿no? Ahora, por supuesto que en los tiempos de bonanza petrolera mejoraron los indicadores sociales y en materia de seguridad alimentaria, bueno, todos recordamos cómo íbamos a los supermercados y ahí estaban las carnes importadas de diferentes partes del mundo, de América Latina, etcétera, los vinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso se deprime a partir de 2014, como les voy a mostrar. Bueno, aquí ustedes pueden ver un índice del Producto Interno Bruto per cápita, 1998, que es el año de comienzo del chavismo, perdón, el previo al inicio del chavismo. Ellos ganan las elecciones en diciembre de 1998 y aquí pueden ustedes ver cómo con respecto a 1998 eh, el, el PIB per cápita estimado para 2024 es apenas
el 34,4% del que hubo en 1998, pero si ustedes sacan la cuenta allí, este PIB per cápita por habitante disminuyó entre 2008 y 2024 en 70,2%, ¿no? 2007-2008 está el pico de ese Producto Interno Bruto por habitante, el año Perdón, Alejandro, una pregunta, disculpa. ¿Esto es a Ajá. precios constantes o a precios corrientes? Sí, sí, Es a precio precio con, constante. y en Todo está a bolívares, precio constante, y en está a bolívares o en precio constante. dólares. No, no, eso es un índice. Un índice, pero Un es un índice. índice, Yo ok, lo convertí en basado índice. El valor en dólares a precio, a precio constante. el valor en bolívares a precios constantes lo convertí en un índice Ok, para o que sea que se viera más claro. está deflactado, los valores están Sí, deflactados. Ok, sí, todo eso perfecto. está deflactado. Cuando sea corriente, yo les voy a decir, ¿no? Gracias. Este, entonces, aquí está, por ejemplo, en dólares corrientes. Esto es tomado del Fondo Monetario Internacional para ver cuál es el tamaño del mercado venezolano, cómo se redujo, medido en dólares corrientes. Obviamente que un dólar de 2025 no es lo mismo que un dólar de 2009, pero es para que vean cómo se ha contraído a la demanda, porque este es el tamaño del mercado venezolano, ¿no? Eh, Por supuesto que un índice más compuesto como el índice de desarrollo humano del PNUD de Naciones Unidas, ustedes pueden ver también la caída. Este índice incluye el ingreso nacional, por habitante, eh, indicadores de educación y indicadores de salud, como la esperanza de vida. Es un índice compuesto. Y Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que ha retrocedido. Con la recuperación económica, ustedes pueden ver allí que en los últimos años comienza a recuperarse un poco, pero está muy lejos de los valores que teníamos, por ejemplo, en 2014, ¿no? El año en que comienza la crisis. Aquí tenemos los datos de pobreza en la última encuesta de condiciones de vida de la UCAP. Y me refiero a esto porque esto tiene mucho que ver con lo que suceda con la seguridad alimentaria. Entonces, el último dato que acaba de salir este resultado es que efectivamente la tímida recuperación económica sí ha tenido un efecto, confirma lo que los economistas siempre decimos, que el crecimiento económico es bueno para reducir la pobreza y es mejor si viene acompañado de políticas de distribución del ingreso. Sería más efectiva la reducción de la pobreza. Este es el dato de la pobreza total y este es el dato de la pobreza extrema. Es decir, sube y luego comienza a bajar con el inicio de la recuperación económica, pero todavía sigue siendo muy alta. Según esto, estos son el porcentaje de hogares, eh, el porcentaje de hogares que no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria normativa, ¿no? Y este es la pobreza total, que alcanza un pico en el año de la pandemia, ¿no? Alcanza un pico y luego comienza a reducirse, pero fíjense que eh, eh, esto tiene mucho que ver con el programa de ajustes que hace el gobierno y que inicia un proceso de lento y muy tímido, porque ustedes lo pueden ver aquí, como aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Ustedes pueden ver que se inicia un proceso de recuperación económica aquí en el 2020, 2021, en el 2021, que es cuando comenzamos a salir a la calle después de la pandemia, pero que estamos muy lejos de los valores picos que alcanzamos en 2008, en 2012, etcétera, ¿no? Es decir, es una recuperación muy insuficiente todavía para lo que requiere el país. Bueno, en este gráfico también está el tema de la distribución del ingreso. Este es el índice de Gini, que mientras más se acerca a uno, más desigual es. Tuvo un pico en el año 2017, que fue el año de inicio de la hiperinflación, noviembre de 2017, y
luego tiene alzas, ¿no? Pero sigue siendo un índice muy alto. Es decir, uno de los problemas graves que tenemos, no solamente que tenemos todavía altas tasas de pobreza, 73% de los hogares, sino que tenemos una desigualdad muy fuerte en la distribución del ingreso. Y por supuesto que esto nos está generando problemas y tiene impacto sobre la seguridad alimentaria, ¿no? Aquí tenemos ese ingreso repartido por deciles. Por eso Genaro Mosquera, que es estadístico, lo puede interpretar. Bueno, aquí podemos ver cuál es el ingreso promedio del decil más rico de la población. En 2024 ese ingreso promedio era 633,7 dólares, pero vean cuáles son los ingresos promedio de la población en los deciles de más bajos ingresos, los deciles más pobres, ¿no? O sea, ahí se expresa lo de las desigualdades, ¿no? Ahora, Profesor, desde el punto de vista teórico, la relación entre pobreza e inseguridad alimentaria, y detrás de la pobreza, pues, está, por supuesto, la falta de ingresos y otros factores estructurales. La pobreza tiene un efecto negativo sobre la inseguridad alimentaria, ¿no? Y la inseguridad alimentaria afecta el desarrollo físico, salud, cognitivo. En este momento, con todas estas hambrunas que han habido en los años más fuertes de la crisis, hay niños que ya no tienen, que ya sufrieron daños que son irreversibles, ¿no? Eh, pero es decir, afecta también la productividad laboral. Una, Eso conlleva los efectos sobre la salud que tiene la baja productividad, la inseguridad alimentaria se refleja en una baja productividad que a su vez refuerza la pobreza. Entonces, esto está, yo diría, que bastante estudiado. La FAO define la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Ahora, la inseguridad alimentaria es un síntoma de la pobreza. Sí, detrás de la inseguridad alimentaria lo que hay es pobreza. Y por supuesto, detrás de la pobreza lo que hay es falta de ingresos, en primer lugar. No es el factor único. La pobreza tiene un carácter multidimensional, pero obviamente que se alivia mucho cuando la economía está funcionando bien. Entonces, el otro aspecto es que reducir la inseguridad alimentaria pasa por reducir la pobreza y reducir desigualdad en la distribución del ingreso. Pasa por lograr, en definitiva, crecimiento económico inclusivo. Es decir, si a mí me dicen cuál es la política para reducir la inseguridad alimentaria, bueno, desde el punto de vista económico, primero que nada, recuperar el crecimiento económico, reactivar la economía. Y por supuesto que ese crecimiento económico sea inclusivo para que emplee a mucha gente pobre que pueda tener ahora ingresos, y pueda con eso comer. Ahora, todo esto pasa por el modelo de desarrollo que esté montando un país. Bueno, paso a hablar un poco sobre el sistema alimentario. Bueno, dado los entornos físicos mundial y nacional, el sistema alimentario de un país lo que refleja es las interrelaciones entre un conjunto de actividades que van más allá de la agricultura. Están los productores, distribuidores de insumos, los productores agrícolas, los comercializadores, la agroindustria procesadora, ¿no? Los comercializadores internos y externos, y está al final, en ese conjunto de interrelaciones, están los consumidores, ¿no? Cuando hablamos del sistema alimentario, hablamos de ese proceso entonces que va desde la finca hasta el consumidor. Aquí en este gráfico rápidamente ustedes lo pueden ver, bueno, hay unos entornos que inciden sobre el sistema alimentario. El entorno nacional, el entorno mundial incide mucho sobre nuestro sistema alimentario, sobre todo porque somos importadores netos de alimentos.
pero el entorno nacional, el conjunto de políticas, hace también que tiene impacto sobre lo que hacen los productores agrícolas, los agroindustriales, los comercializadores y, por supuesto, los consumidores. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ha sucedido con el sistema alimentario? En los inicios del gobierno chavista cae la producción agrícola, luego comienza a recuperarse en el marco del auge de la bonanza petrolera. El gobierno gasta mucho dinero en las misiones, en donde se destacan las misiones alimentarias, primero el Mercal, etcétera. Pero habían misiones para dar comida en hogares, los comedores escolares, etcétera, los bonos. Es decir, ese auge económico eh, donde el gobierno gasta incluso más de lo que le ingresa y ese auge petrolero que no alcanza, entonces el gobierno comienza a endeudarse para poder seguir gastando y hay mucho financiamiento para el sector agrícola. En esos años, entre el 2003 y el 2008, se le dan buenos precios a un conjunto de rubros agrícolas, hay intervención del Estado, por supuesto, estamos en la época de controles de precios, el gobierno interviene en las cadenas de valor agroalimentarias, eh, eh, pero en medio de la bonanza no nos dábamos cuenta o no quería darse cuenta el gobierno de que las cosas que estaba creando allí iban a tener consecuencias muy negativas, ¿no? Estábamos importando lo que no podíamos producir aquí o lo que era insuficiente de la producción nacional, pues fue el auge, fueron los años de auge de importaciones y eso tapaba todo y de allí la alta popularidad que siempre mantuvo Hugo Chávez Frías, ¿no? Ahora, entre el 2003 y 2008, repito, aumenta la producción agrícola, aumenta la producción de la industria de alimentos. Luego viene una caída fuerte, ¿no? Una caída fuerte que comienza en el sector agrícola en el año 2009 y en la agroindustria en 2010, 2011 comienza una caída fuerte también, se empiezan a agotar los dólares, ya los industriales no reciben dólares para en las cantidades que requerían para poder importar materia prima, alimentos. El gobierno tiene un monopolio de importación de materias primas, el gobierno compra maíz, compra café, compra una serie de cosas y se la vende, se la revende a los industriales. Si el gobierno asume el monopolio de la importación de muchos productos y de los insumos de la producción agrícola más importante, ¿no? Eso junto con los controles, cuando los dólares se comienzan a acabar, cuando ya no hay suficiencia, entonces salen a la luz todos los problemas, los controles de precio, controles el precio al nivel del consumidor y luego lo aumentas el precio al nivel del productor y entonces no permites que los industriales aumenten el precio, no permites que se aumenten los precios a nivel de consumidor, entonces las cadenas de valor, todos esos eslabones de las cadenas de valor agroalimentarias empiezan a entrabarse, no se equilibra la oferta con la demanda. Entre productores agrícolas y agroindustriales hay un mercado, hay una oferta y una demanda. Si el productor agrícola le aumenta el precio, pero el productor industrial no le aumenta el precio por demagogia, bueno, esas cadenas se entraban y como ya no hay plata para importar suficiente, empieza la escasez de productos, surgen los mercados negros, los mercados ilegales, aparecen los bachaqueros como unos grandes protagonistas, etcétera. Todo eso lo sufre también la industria de alimentos, más o menos en épocas similares. Repito, la bonanza petrolera hace que se disparen las importaciones de alimentos. Ya les voy a mostrar algunas cifras. Y lo cierto es que en los años de bonanza, o hasta 2013, 2014, las disponibilidades, la oferta de alimentos que hay en el país no se notaba, la crisis que se estaba acumulando. La crisis emerge con la caída de los precios del petróleo del 2014. La crisis de la etapa chavista se manifiesta allí con más fuerza.
Entonces comienza a caer la producción agrícola, ya viene cayendo la producción agrícola desde el año 2009, ya viene cayendo la producción de la industria de alimentos desde el año 2010, 2011 y, por supuesto, ya en el 2014, 2015 empieza a manifestarse la caída de las importaciones. Entonces, empieza la etapa del hambre dura, comienzan las emigraciones fuertes, ¿no? No hay dinero para la remuneración de los trabajadores, una remuneración que sea suficiente para comprar sus alimentos. Y esa crisis, bueno, tiene su pico más bajo, probablemente en el año de la pandemia, 2020, pero también entre 2017 y 2019 se dejan sentir esos efectos de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo como índice, todo esto está en valores constantes. Eh, el PIB agrícola por habitante, si era 100 en 1998, apenas 33,8 en 2024. Sí, una caída de 66%, pero Perdón, fíjense. faltan 12 minutos Ok, para terminar sí, voy a ir avanzando, ¿no? Aquí Tal está, vez no bueno, haya la tiempo para recuperación. preguntas y repreguntas, ¿ok? Bueno, la recuperación que se da desde 2020-2021, aquí la manifiesta y lo reconoce FEDEAGRO con estas cifras de producción de maíz, producción de arroz, producción de caña de azúcar. Aquí está la caída de la industria de alimentos y luego, por ejemplo, la recuperación 2024 versus 2023. Ahí pueden ver ustedes. Bueno, las causas ya, el ajuste económico creó un entorno más favorable para la producción, pero obviamente no había cómo compensar a los trabajadores, que son en definitiva los que terminaron pagando el costo del ajuste, porque un ajuste donde no había mucho financiamiento para las compensaciones a los sectores sociales más deprimidos. Aquí está el tema de las importaciones agroalimentarias por habitante. Vean los años pico de importaciones, 2008 y aquí 2013, 2012, 2013, por aquí. Estos son importaciones por habitante en dólares por habitante. Estos dólares son corrientes, pero vean la profunda caída que viene después del desbarajuste de 2014 en adelante. Y pueden ver también cómo comienza a recuperarse en los años de la tímida, del tímido crecimiento económico. Esto es importante, estas son las exportaciones agroalimentarias, obviamente son valores muy bajos todavía, pero estos no son estadísticas oficiales, estos son estadísticas espejo que muestran una tendencia creciente en los últimos años de algunas exportaciones agroalimentarias. Hay un boom de precios, por ejemplo, para café, cacao, a camarones le ha ido bastante bien, a los productos, al cangrejo, a las exportaciones de cangrejo, de ron. Hay otro. Bueno, aquí está también aquí en estas estadísticas de FAO, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, en el año más fuerte, que fue entre 2018 y 2020, el promedio de prevalencia es 23,4%. Eso quiere decir que 23,4% de la población no ingería las calorías necesarias o requeridas, recomendadas. Con la reactivación, la tímida recuperación, esto comienza a mejorar un poco. Aquí también ustedes pueden ver esta línea roja, es la línea que marca hacia arriba la seguridad alimentaria plena, pero vean ustedes que la línea azul muestra qué porcentaje de los requerimientos de energía alimentaria están consumiendo los venezolanos. Obviamente que están por debajo de esta línea roja y entonces hay situación de insuficiencia. Bueno, voy a detenerme aquí con esto como última lámina porque tengo otra, pero para dar un espacio para preguntas. ¿Qué deberíamos hacer en el corto plazo? Por supuesto que cualquier gobierno diferente al actual en el corto plazo tiene que iniciar un programa de estabilización económico
financiamiento de multilaterales y buscar la inserción de Venezuela en los mercados financieros. Sin eso no hay posibilidades de enfrentar la emergencia humanitaria, los problemas de seguridad alimentaria que tenemos, seguridad alimentaria y nutricional. Esos recursos, parte importante de ellos van a tener que ir, o una parte de ellos va a tener que ir a transferencias monetarias no condicionadas para sectores pobres de la población, y atacar el problema de la inseguridad alimentaria, la reactivación de los comedores escolares y facilitar entrada de ayuda humanitaria. Hay que mantener, por supuesto, libertad de presos y apertura comercial. Un Estado que en un sector donde está acostumbrado a intervenir mucho, más que interventor, coordina y dialoga con actores del sistema alimentario. Hay que evitar la apreciación del tipo de cambio real para que pueda emerger la competitividad, las ventajas comparativas que tiene el país para producir, y aplicar una política comercial que sea transparente, menos discrecional que la actual, de manera tal que se rija por las normas de la Organización Mundial de Comercio y el arancel externo común del Mercosur, porque nosotros todavía, aunque estamos suspendidos, somos miembros del Mercosur. Si diese una política comercial de comercio exterior menos discrecional, como hay que exonerar inicialmente el pago de aranceles e IVA a la importación de insumos agrícolas, maquinaria y equipos agrícolas, porque hay mucho rezago tecnológico. Hay que facilitar y estimular exportaciones agroalimentarias. Hay que solventar la escasez de combustible que afecta mucho la producción de todos los sectores, pero en especial la producción agrícola, y la producción de la agroindustria demanda, el transporte de alimentos demanda mucho diésel, mucho gasoil. Hay que permitir el financiamiento bancario en dólares y hay que enviar señales claras sobre el respeto a derechos de propiedad e iniciar privatización. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Sí, Aquí está otra lámina sobre profesor, vamos a a largo asumir, plazo, pero lo paro sí, aquí. sí, profesor, Bueno, hemos de asumir que nos ha dado una cátedra excepcional, graficada pues de manera maravillosa, pero el tiempo no nos va a permitir el intercambio de preguntas y respuestas, porque realmente pues estamos bien limitados ya, nos quedan escasos minutos. Pero sí quisiera hacerle una observación. Cuando usted ha hablado de repuntes en el mejoramiento económico, se tomaba en cuenta que eso estaba ocurriendo en un país que se estaba vaciando de población. ¿Cómo puede hablarse de repunte económico cuando un gobierno está generando solo para unos pocos de los que quedan y no se está tomando en cuenta que hay una población que se apartó del país y que el gobierno las tendría fácil con tan poca población para fortalecer la economía y no lo hizo tampoco? Para bueno, cerrar, yo dije que el repunte económico usted lo puede ver en términos relativos si ve dónde estuvimos antes en los años de bonanza y puede, o sea, es un repunte muy insuficiente. Pero obviamente que el entorno económico de las políticas del 2019 en adelante, comparada con la época de los controles, por supuesto que abrió algunas posibilidades. Usted ahorita en Cuba abre un poquito la economía y eso va a tener alguna respuesta positiva. Ahora, ¿cuál es la magnitud de ese repunte? Bueno, yo se los mostré ahí. Es muy poco, estamos muy lejos, y probablemente vamos a iniciar otra etapa de retroceso fuerte a partir de este año, salvo que haya algún evento inesperado. Es decir, la situación de Venezuela sigue siendo muy grave en todos los órdenes. Cualquier gobierno de signo diferente al actual, signo político diferente al actual, no la tiene fácil, va a tener que enfrentarse a una situación de emergencia humanitaria y va a requerir de muchos recursos. A lo mejor Venezuela se convierte a la hora de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quizás en el país que va a recibir un mayor financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Eh, las estimaciones que habían de ayudas hace 3 años, el grupo de Ricardo Hauman hablaba hasta de 70.000 millones de dólares, de un préstamo de 70.000 millones de dólares, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, ¿no? sí. Genaro, me gustaría que cerraras el programa porque el profesor hizo alusión a tu conocimiento de las estadísticas, que yo también lo hago Sí, siempre, ¿no? yo Y no, sí, y con todo cierras gusto. el programa de la manera magistral que puedas para poner eso en Sí. contexto. No perdamos de vista que estamos
dentro del marco de itinerario académico. Y efectivamente la visión macro que el profesor ha mostrado demuestra pues una situación de crisis y que tiene observaciones particulares sobre la base de las estadísticas que han sido fundamentalmente manejadas, conociendo también las limitaciones, que existen ¿cómo? Conociendo la, Perdón. Genaro tiene una falla operativa allí. sí, ya, un segundito, fue que se me cayó la, ya, Ajá. un segundito. Está recuperada, Genaro. Sí, ya. Cierra una y tienes dos conexiones. Entonces decía que con las limitaciones estadísticas dentro del país, bueno, afortunadamente el profesor ha manejado de una manera integral, de forma macro, el tema. Pero yo quería cerrar un poco poniendo de relieve que la crisis económica, producto de la política del régimen, ha impactado definitivamente a la población venezolana. Los indicadores así lo muestran. Y la tal recuperación es algo así como un símil que uno puede poner sobre la base de un ascensor que va por encima del suelo y por debajo del suelo. Esa recuperación es que el ascensor se mueve por debajo de la tierra, ¿no? Y claro, ahí hay muchas maneras de demostrar el asunto, pero que realmente el impacto sigue pivoteando en no favorecer a la población venezolana y los índices de pobreza se están ubicados en un nivel muy alto. Y eso se traduce, para darle sentido al programa, en que la población universitaria hasta ahora se queja brutalmente de la política salarial que nos ha llevado a extremos increíbles de pobreza. Y yo creo que todos los indicadores han golpeado a la clase media de una forma determinante y muy especialmente al sector universitario. Y no hay reacción gremial. La reacción se limita a tratar de exigir el cambio de la política salarial, que es un componente muy importante como parámetro estimado de las imposiciones económicas. Pero lamentablemente esa política no va a cambiar. Y entonces hemos planteado siempre de una manera importante que la única forma de recuperar un mecanismo que restablezca las condiciones de los índices de pobreza se superen, especialmente un sector tan importante como la educación, es un cambio de modelo político. Y insisto en que esa es la conclusión final de toda una serie de mecanismos estadísticos que muestran la visión macro de la llamada recuperación económica de corto plazo, pero que realmente no tiene impacto, ningún impacto sobre la base de la crisis económica que sufre la población. De manera que solamente me queda decir al profesor que hizo una exposición adecuada porque nos ha mostrado esa estructura macroeconómica dentro del cual nos movemos y que particularmente el sector académico es quien ha recibido un impacto formidable por el número de componentes que tiene. Y la población venezolana, todas las encuestas que se ha hecho en los CAPI, han hecho organismos como Mercanálisis, Econalytics, etcétera, muestran que realmente los niveles de pobreza siguen creciendo y la desesperanza de la población está a la vista de todos y en consecuencia no queda más que ir al fondo de la situación para tratar de resolver los problemas de pobreza con un modelo político completamente diferente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Nelson Huerta haber estado también con nosotros. José Manuel Serna tiene la potestad para cerrar el programa apenas pueda, ya el tiempo se está acabando. José Manuel.